Hola, caminantes de fe, que este mensaje toque profundamente su corazón y los inspire a continuar buscando la voluntad de Dios en su vida. Recuerda, cada paso que damos hacia Él nos acerca a la verdadera paz y sabiduría. Ahora, si sientes que este contenido hizo una diferencia en tu camino espiritual, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video que pueda seguir edificando tu fe. Y no olviden darle me gusta y compartir para que juntos podamos difundir el amor y el mensaje de Cristo al mundo. Comenta a continuación cómo has visto a Dios actuar en tu vida y comparte con otros hermanos lo que Él ha hecho por ti. Juntos somos más fuertes. La llamada de Abraham, un destino inesperado. En el cálido atardecer de Ur, donde el sol se despedía detrás de las antiguas murallas de la ciudad, Abraham vivía una vida que, en apariencia, no difería de la de tantos otros. Era un hombre que caminaba entre las sombras de sus ancestros, sumido en la tradición de una familia que adoraba a dioses hechos por manos humanas. Ur era un lugar de prosperidad, de comercio y rituales, pero también un lugar donde el alma se adormece, como un río que se calma tras cada tormenta. La vida de Abraham, aunque llena de bendiciones terrenales, estaba marcada por una inquietud silenciosa. Sentía una sed profunda que no se saciaba con riquezas ni con la compañía de su gente. Había algo dentro de él que clamaba por algo más, algo que ni siquiera podía definir con palabras. Pero aquel día, la quietud de su vida se rompería para siempre. Un viento extraño comenzó a soplar, un susurro que no venía del entorno, sino que parecía brotar desde lo más profundo de su ser. Y de repente, la voz. No fue un trueno ni un rugido ensordecedor, sino un murmullo sereno, casi como una invitación, una llamada directa y personal. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que te mostraré. La voz, que parecía surgir de lo invisible, parecía desafiar todo lo que Abraham conocía: su hogar, sus raíces, su identidad. Imagina la escena por un momento. El hombre que se encontraba entre la multitud de un pueblo próspero, que caminaba entre las sombras de la tradición, ahora se veía frente a una elección que cambiaría el curso de su vida. No era solo una orden, era una invitación a una aventura desconocida, a algo que solo podría entenderse como un llamado divino. ¿Qué significaba realmente ese mensaje? ¿Cómo podía un hombre común, como él, abandonar todo lo que conocía por una promesa que no podía ver ni tocar? No había mapas, no había seguridad. La tierra que le ofrecían era, en esencia, un misterio. Abraham, sin embargo, no se detuvo a medir las consecuencias de la orden. A pesar del shock, del temor que probablemente recorrió su cuerpo como un escalofrío, una profunda certeza comenzó a invadir su ser. Algo dentro de él reconoció la autenticidad de esa voz. ¿Cómo podía ser tan seguro de algo que ni siquiera podía ver con sus propios ojos? Porque la fe no se basa en lo tangible, sino en lo que el corazón puede abrazar sin necesidad de pruebas. Es en este momento cuando comienza el verdadero desafío: dejar atrás su vida, su historia, sus amigos, su familia. En un acto de obediencia total, Abraham comenzó a caminar hacia lo desconocido. El peso de las decisiones que tomaba era casi insoportable, pero algo lo empujaba a seguir. Tal vez era la promesa de un futuro mejor, tal vez la esperanza de encontrar un propósito que le diera sentido a todo lo que había vivido hasta ese momento. O tal vez, simplemente, confiaba en que al dar ese primer paso, algo más grande se revelaría. Es crucial entender que Abraham no era un hombre perfecto, no estaba exento de dudas. En su corazón, la incertidumbre debía haber estado latente.
¿Cómo podía ser que una voz, proveniente de lo invisible, le ordenara dejar todo lo que conocía? Pero algo de su ser sabía que si no respondía, la vida seguiría siendo la misma, y él se perdería de algo que podría cambiar todo. Así, comenzó a caminar, con una fe que no era ciega, sino una fe que se abría paso a través de las sombras del miedo y la incertidumbre. La incertidumbre no solo se sentía en él, sino en todo su entorno. Al tomar su decisión, Abraham estaba dejando atrás más que una ciudad. Estaba dejando atrás un mundo entero. Su familia no entendería. Sus amigos no comprenderían la magnitud de su acción. ¿Por qué ir hacia un lugar desconocido?, le habrían preguntado. ¿No tienes todo aquí? Y sin embargo, en su corazón no había duda. El futuro, prometido por esa voz, debía ser mucho más grande que todo lo que había conocido hasta entonces. Por supuesto, no fue solo un paso físico. El viaje de Abraham no fue solo hacia una nueva tierra, sino también hacia una transformación interior. Cada paso que daba le alejaba de la seguridad, de lo conocido, y lo acercaba a un territorio que no solo era geográfico, sino espiritual. El llamado de Dios le pedía más que abandonar su hogar. Le pedía que abandonara su propio sentido de control, su necesidad de certezas, y confiara por completo en algo mucho más grande que él mismo. Y así, cada paso era una pequeña rendición, un acto de sacrificio. Abandonaba lo material, sí, pero sobre todo, abandonaba su idea de que la vida debía seguir un camino lógico y predecible. No sabía lo que le esperaba, pero lo que sí sabía era que sin importar el destino, el viaje valía la pena. La promesa de un futuro diferente, aunque nebulosa y lejana, comenzaba a tomar forma en su corazón. A medida que las horas pasaban, Abraham se alejaba de lo que conocía. Lo que para él había sido una vida segura y ordenada, ahora se convertía en un eco distante. Ya no podía ver Ur de los Caldeos, ni sentir la calidez de las voces conocidas. Se adentraba en lo desconocido, confiando que algo más grande que su propia vida lo estaba guiando. Y cada paso, aunque incierto, lo llevaba más cerca de ese futuro prometido, aún sin contornos claros. ¿Qué es lo que realmente le esperaba? Abraham no lo sabía aún. Lo que sí sabía es que este era el primer paso hacia algo que no podría haber imaginado. La respuesta vendría más tarde, pero en ese momento todo lo que necesitaba era confiar. Este primer paso de Abraham nos lleva a un camino de promesas y revelaciones, pero la incertidumbre y el desafío solo están comenzando. ¿Qué más tenía reservado Dios para él? ¿Qué cambios sucederían en su vida cuando entendiera el alcance real de esa llamada? La promesa de una descendencia numerosa, la alianza con Dios. Después de haber dado ese primer paso hacia lo desconocido, Abraham no había alcanzado la tierra prometida, ni mucho menos. Aún se encontraba en el proceso, caminando bajo cielos que lo miraban en silencio, con los ecos de la promesa aún resonando en sus oídos. «Te haré una gran nación», le había dicho la voz en el viento, pero en ese momento, esas palabras eran solo un eco lejano, tan vasto y desconocido como la tierra que caminaba. Habían pasado los días, los meses, incluso los años, y lo que parecía ser una promesa de gloria se veía eclipsado por la realidad de un presente implacable. Abraham y su esposa Sara, aunque habían seguido las órdenes divinas, aún no tenían hijos. Y con el paso de los años, la esperanza de una descendencia parecía desvanecerse como las hojas secas arrastradas por el viento. Abraham, que se había aventurado en un terreno desconocido por un futuro incierto, ahora enfrentaba otro tipo de desafío: la contradicción entre lo prometido y lo que su vida le mostraba. Una noche, mientras la oscuridad cubría la tierra, como una manta pesada,
Abraham estaba solo, observando las estrellas que brillaban como pequeños susurros en la vastedad del cielo. En ese silencio profundo, la voz de Dios volvió a romper la quietud. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será grande. Las palabras, cargadas de una fuerza desconocida, llegaron a su alma, pero también lo hicieron con una carga de incertidumbre. ¿Cómo, Señor?, preguntó él con voz quebrada. ¿Cómo puede ser que me digas que seré el padre de una gran nación cuando no tengo hijos? ¿Cómo puedo creer en una promesa que parece tan lejana, tan imposible? Es ahí, en ese instante de vulnerabilidad, cuando la respuesta divina llega: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. Dios no solo le había dado una promesa, sino una imagen, una visión tangible. Aquel cielo estrellado, inmenso, parecía burlarse de las dudas de Abraham, mostrándole la abundancia que venía con la promesa. No, era una simple metáfora. Era una promesa visual, un recordatorio cósmico de que la visión de Dios es mucho más grande que cualquier limitación humana. Aquel momento no fue solo un consuelo, fue una confirmación del pacto entre ellos. Y, mientras las estrellas brillaban en la noche, Abraham sintió el peso de la promesa que aún estaba por venir. Pero, aunque esas palabras llenaban su alma de esperanza, la realidad de sus años y la de Sara, que ya era anciana, se interponían entre él y la visión divina. Como un hombre común, Abraham no podía evitar preguntarse: ¿cómo se haría? ¿Realidad lo que parecía ser un sueño distante? Lo que seguía era una promesa que desbordaba lo humano. ¿Cómo podía ser que él, un hombre que ya caminaba con los pasos lentos de la vejez, llegaría a ser el padre de una nación tan vasta como las estrellas? ¿Qué sentido tenía esa promesa cuando la realidad se tornaba cada vez más amarga y el tiempo parecía ir en contra de la misma voluntad divina? La fe de Abraham, sin embargo, comenzaba a manifestarse de una manera aún más profunda. No entendía completamente el misterio de la promesa ni cómo se cumpliría, pero algo en su corazón le decía que, si esa voz que lo había llamado a la aventura del desierto decía la verdad, entonces todo lo demás, el tiempo, las dificultades, las dudas, se rendiría ante esa realidad futura. La promesa de una descendencia numerosa no era solo un consuelo, sino un pacto que, de alguna manera, trascendía la lógica humana. Y mientras los días se convertían en meses y los meses en años, Abraham no dejaba de mirar las estrellas. Cada una de ellas, un susurro de lo divino, una llamada a la paciencia, una invitación a la confianza. Y aunque la espera era larga y las preguntas seguían surgiendo, él había comenzado a caminar con una nueva comprensión de lo que significaba confiar en el tiempo de Dios. Algo grande se estaba fraguando en las sombras del futuro. Algo que aún estaba oculto, pero que se manifestaría de una manera tan grandiosa que no solo cambiaría la vida de Abraham, sino la de generaciones enteras. Pero lo que Abraham no sabía aún era que el cumplimiento de esta promesa estaba a punto de verse envuelto en una prueba aún más grande, una que pondría a prueba no solo su fe, sino la de toda su familia. ¿Cómo sería ese milagro que Dios había prometido? ¿Y qué sacrificios aún quedaban por delante antes de que la promesa finalmente se cumpliera? Este giro de la historia de Abraham y la promesa de una descendencia numerosa abre un sendero lleno de incógnitas, pero también de esperanza. A lo lejos, las estrellas siguen brillando, esperando a ser alcanzadas. Sara y el anhelo de la maternidad, el silencio de la espera. El tiempo pasaba, y con él los días llenos de promesas no cumplidas. La vida de Sara y Abraham seguía su curso, pero dentro de ella un vacío cada vez más profundo se iba abriendo.
Había algo que le faltaba, algo que solo el paso del tiempo había hecho más evidente: el deseo de ser madre. Los años se acumulaban y con cada ciclo la esperanza se desvanecía un poco más, como la arena que se escapa entre los dedos. Sara no podía evitar ver a las otras mujeres del campamento, algunas más jóvenes, otras con varios hijos ya, cuyas sonrisas y risas llenaban el aire con una alegría que parecía inalcanzable para ella. Mientras tanto, en su interior, cada mirada hacia su vientre vacío se transformaba en un eco de silencio, una pregunta sin respuesta. La maternidad no era solo un deseo, era una promesa interna, una necesidad profunda que tocaba cada rincón de su ser. Y con cada año que pasaba, el peso de ese anhelo se volvía más y más pesado. Abraham, por su parte, se encontraba también atrapado entre la promesa de una descendencia numerosa y la dureza de la realidad. Él, que había sido llamado a caminar hacia una nueva tierra, ahora veía a su esposa sumida en la tristeza de la espera. Y aunque él nunca dejaba de confiar en lo que Dios le había prometido, su corazón sentía la carga de ver a Sara sufrir en silencio. No podía comprender completamente lo que ella sentía, pero sí podía ver la angustia reflejada en sus ojos, en los gestos silenciosos que compartían por la noche, mientras el vacío en el que ambos se encontraban se hacía cada vez más palpable. Sara, en su dolor, se preguntaba si su cuerpo estaba condenado a no cumplir con el deseo más profundo de su alma. ¿Por qué el Señor había hablado con Abraham, pero no con ella? ¿Por qué la promesa de la descendencia parecía dirigirse solo a él y no a ella también? La espera se tornaba cada vez más difícil de soportar, y a pesar de la fe que aún guardaba en su corazón, las dudas se infiltraban como sombras en la luz de sus pensamientos. Así, un día, mientras observaba las estrellas desde la entrada de su tienda, algo dentro de ella se quebró. Las mismas estrellas que Dios había mostrado a Abraham, aquellas que hablaban de una descendencia infinita, parecían burlarse de ella. No podía ver cómo, en un cuerpo que ya había recorrido tantas estaciones, una promesa de embarazo podría cumplirse. Había vivido en la espera de algo que nunca llegaba, y cada ciclo que pasaba solo la hacía más consciente de la distancia entre su deseo y la realidad. Sara sentía la mirada de su marido, que la amaba profundamente, pero sabía que él también debía de estar cansado, porque los años pasaban y la promesa seguía siendo solo eso, palabras que el viento se llevaba sin tener forma concreta. La frustración de Sara no solo era por su propio cuerpo, sino por la incertidumbre de cómo se cumpliría lo prometido. ¿Cómo podría ser posible que su descendencia fuera tan numerosa como las estrellas, si ella misma no podía dar un hijo? La lucha interna de Sara se volvió aún más compleja cuando, en un momento de desesperación, ella misma tomó la decisión que nunca habría imaginado tomar. En un impulso de dolor y frustración, le propuso a Abraham que tomara a su sierva, Agar, y tuviera un hijo con ella. Tal vez es a través de ella que Dios cumplirá su promesa, sugirió. Las palabras de Sara, aunque nacidas del dolor, contenían una verdad amarga: la idea de que Dios podría cumplir la promesa de una descendencia, no de manera directa, sino a través de una acción humana que fuera más lógica, más comprensible para los ojos humanos. Abraham, ante la sugerencia de su esposa, dudó por un instante, pero también sabía que la desesperación de Sara la había llevado a esa decisión. Así, lo que comenzó como una solución aparentemente razonable, terminó por desencadenar una serie de eventos que pondrían en juego las vidas de todos los involucrados. La entrega de Sara de su sierva Agar, aunque motivada por el deseo de cumplir la promesa, solo abriría las puertas a un conflicto más grande del que ambos imaginaban.
El futuro que parecía prometedor ahora se teñía de tensiones y resentimientos, y lo que parecía ser una solución rápida al problema de la infertilidad, rápidamente se transformó en una situación cargada de dolor y desconfianza. Agar, la joven sierva egipcia que había sido invitada a formar parte de esa solución, se encontraba ahora en el centro de una encrucijada emocional que afectaría a todos los que la rodeaban. Mientras tanto, Sara y Abraham, aunque con buenas intenciones, comenzaban a darse cuenta de que tratar de manipular los planes de Dios solo los llevaba por caminos más oscuros y más complicados. Sara, en su desesperación, había dado un paso que parecía lógico, pero que a la larga traería consecuencias difíciles de prever. Ahora, más que nunca, la espera se tornaba más pesada y la promesa de Dios, que había comenzado como una luz brillante en sus corazones, comenzaba a verse empañada por las decisiones humanas. Pero, ¿cómo resolvería Dios este nuevo conflicto? ¿Qué significaba realmente la promesa que había dado a Abraham y Sara? La respuesta estaba por llegar, pero aún quedaba un largo camino de fe y lucha por recorrer. El viento de la desilusión había soplado con fuerza en la casa de Abraham y Sara. Cada paso que daban en dirección a la promesa se sentía más pesado, más incierto. Pero en ese momento parecía que la solución humana había llegado, aunque no era la que Dios había imaginado. La decisión de Sara, aunque tomada en un instante de desesperación, se convirtió en un punto de inflexión en la historia de la familia. Agar, la joven egipcia, fue tomada como concubina, y bajo la presión de la espera y el dolor, Abraham se unió a ella en una relación que llevaría consigo mucho más que una simple gestación. El embarazo de Agar llegó rápidamente y, con él, una nueva capa de conflicto que teñiría cada rincón de la vida de Abraham y Sara. Al principio, todo parecía estar sucediendo según lo planeado. Agar estaba esperando un hijo, el hijo que, pensaban, sería la respuesta a sus oraciones. Pero lo que comenzó como una esperanza se transformó rápidamente en una herida profunda en el alma de Sara. Ver a Agar, la joven esclava que ahora llevaba la promesa de la descendencia de Abraham en su vientre, fue demasiado para ella. La furia, la frustración y los celos comenzaron a desbordarse, y Sara, en su dolor, no pudo evitar mostrar su amargura. Agar, por su parte, comenzaba a sentirse más que una simple sierva. La presión de ser la mujer que llevaría al futuro heredero de Abraham la hizo mirar a Sara con ojos que ya no eran de respeto, sino de desafío. La competencia entre las dos mujeres se volvió palpable, y el hogar de Abraham, que alguna vez había sido un lugar de paz, ahora estaba lleno de tensiones que se acumulaban en cada rincón de la tienda. Las estrellas que antes le habían dado consuelo a Sara ya no parecían tan brillantes. Las promesas de Dios, que ella había imaginado como un futuro radiante, ahora se oscurecían bajo la sombra de las decisiones que ella misma había tomado. El hijo de Agar, Ismael, era un recordatorio de todo lo que había ido mal. La promesa divina que había sido anunciada a Abraham de una descendencia innumerable parecía estar tomando forma, pero no de la manera que ellos habían esperado. Las consecuencias del plan humano se manifestaban claramente, pero a esa altura, el peso de la culpa era difícil de ignorar. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte y las sombras se alargaban como dedos que tocaban las montañas lejanas, Sara no pudo más. El rencor que había estado cultivando en su corazón desde que Agar había quedado embarazada, explotó como una tormenta. La tensión era tan palpable que Abraham, quien hasta entonces había intentado mediar, se encontraba impotente ante la magnitud del sufrimiento de su esposa.
con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto por una rabia que no podía controlar. Sara le lanzó a Abraham un reproche doloroso. «Es tu culpa. Tú has dado lugar a esta situación. Tú no viste lo que sucedería. Despídela. Echa a Agar de nuestra casa». El dolor de Sara era claro, pero la acusación de su propia impotencia también resonaba con fuerza. La mujer que había dado todo por seguir la promesa de Dios, que había aceptado el sacrificio de dejar su tierra, su familia, su vida anterior, ahora sentía que había sido traicionada por las circunstancias. La presencia de Agar y su hijo le recordaban constantemente lo que ella misma no podía tener: un hijo. Las promesas de Dios, que habían sido su guía, ahora la hacían sentirse más vacía que nunca. Abraham, que amaba profundamente a su esposa, pero también sentía la responsabilidad de proteger a Agar e Ismael, se encontró atrapado en un dilema. ¿Cómo podría elegir entre las dos mujeres, entre la promesa de su descendencia y la estabilidad de su hogar? Su corazón se partía en 1000 pedazos, pero en medio de la tormenta Dios le habló. «Escucha la voz de Sara», le dijo el Señor, «porque a través de ella será la descendencia prometida. Sin embargo, también cuidaré de Ismael. Él será el padre de una gran nación». En ese momento, la resolución vino, pero también la tristeza. La despedida de Agar y su hijo no sería fácil para nadie, pero era el camino que Dios había señalado. Agar, quien ahora se encontraba con el hijo de Abraham en su vientre, sintió la presión de su situación. Aunque era una mujer fuerte, sabía que su destino ya no dependía de ella. Tenía que partir, y aunque no lo dijo en voz alta, la incertidumbre sobre el futuro de su hijo la envolvía. La palabra de Dios, que le prometía que cuidaría de ella y de su hijo, le daba algo de consuelo, pero la incertidumbre era grande. Así, Agar, acompañada de Ismael, partió en medio del desierto. La separación fue dolorosa para todos los involucrados, pero al final, Dios nunca los abandonó. Las palabras de consuelo de Dios para Agar se hicieron realidad cuando, en su viaje solitario, ella encontró un manantial de agua en medio de la nada. La vida de Ismael estaba asegurada, y con él un futuro lleno de promesas, aunque diferentes a las que Abraham y Sara habían imaginado. El hijo de la desesperación había nacido, pero con él la historia tomaba un giro aún más complejo. Ismael, aunque fue el primer hijo de Abraham, no sería el portador de la promesa. Pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿cómo se cumpliría realmente la promesa divina de una descendencia tan numerosa como las estrellas? La respuesta, aún en el horizonte, era mucho más grande y sorprendente de lo que Abraham y Sara podían imaginar. La promesa renovada. El pacto de Dios con Abraham. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo la sensación de que algo grande estaba por acontecer. La historia de Abraham, de sacrificios, dudas y luchas, no era simplemente una narrativa del pasado. Era una lección viviente que resonaba en lo más profundo de su ser. La promesa de una descendencia numerosa que parecía tan distante estaba a punto de renovarse, de tomar una forma mucho más clara y profunda que nunca antes. Y esta vez, la voz de Dios no solo sería una sugerencia, sino una orden que reconfiguraría en toda la vida de Abraham. En un día cualquiera, mientras Abraham se encontraba solo en su tienda, la misma voz que lo había guiado por tantos años lo llamó nuevamente. No era la voz de un amigo cercano, ni la de alguien con quien uno puede discutir, sino una voz cargada de autoridad, de solemnidad, como si las estrellas mismas estuvieran calladas esperando su palabra. Dios habló directamente a Abraham, y en sus palabras había una revelación aún mayor que la primera. El tiempo de esperar había terminado, y la promesa, aunque larga en su cumplimiento,
estaba a punto de manifestarse de una manera que ningún ser humano podría haber anticipado. «Yo soy el Dios Todopoderoso», dijo la voz. «Camina delante de mí y sé perfecto». Estas palabras no eran solo un recordatorio de quién estaba hablando, sino una invitación a una nueva etapa. Abraham, que había seguido un camino lleno de incertidumbres, ahora se encontraba frente a una revelación más profunda. Dios no solo le recordaba su poder infinito, sino que le indicaba que debía caminar en una nueva dirección, la perfección de su fe. La palabra perfecto en este contexto no implicaba la ausencia de errores, sino la dedicación total a lo que Dios había llamado a hacer, un compromiso sin reservas. Y entonces el pacto fue renovado. Ya no era simplemente una promesa vaga de una descendencia numerosa. Ahora se convertía en una alianza concreta, con señales tangibles. «Estableceré mi pacto contigo», dijo Dios, «y serás el padre de muchas naciones». Las palabras caían como una lluvia suave pero constante, llenando cada rincón de la vida de Abraham con una nueva luz. Pero lo más asombroso no era solo la repetición de la promesa, sino el detalle de que Dios estaba dando a Abraham y a su descendencia una nueva identidad. No solo serían los descendientes de Abraham, sino que a partir de ese momento llevarían un nombre nuevo. Dios les dio el nombre de Israel a los descendientes de Abraham, y a él mismo una nueva identidad. Abraham, que significaba padre de multitudes. Ya no era simplemente un hombre común. Ahora, su vida y su legado serían la fundación de algo mucho más grande que cualquier sueño que hubiera albergado antes. Esta promesa no solo tenía que ver con hijos físicos, sino con un pueblo entero, con naciones enteras que nacerían de él. La marca de este pacto sería visible para todos, una señal que trascendía las palabras, la circuncisión. Dios le ordenó a Abraham que, como parte del pacto, todos los varones de su casa, incluyéndose a él mismo, fueran circuncidados. Este acto físico, aunque doloroso, se convertía en un símbolo eterno de la relación entre Dios y su pueblo elegido. La circuncisión no solo representaba la fidelidad de Abraham, sino también el compromiso de su descendencia con el pacto que se había establecido. Cada corte, cada marca en la carne, era un recordatorio de la promesa eterna que, a pesar de las dudas y los años de espera, seguiría adelante. Sin embargo, lo que Abraham no sabía aún, lo que él no podía ver en ese momento, era que esta renovación del pacto no solo implicaba un desafío físico, sino también espiritual. La fidelidad de Abraham sería puesta a prueba más allá de los límites que él pensaba conocer. La fe, que ya había sido probada tantas veces, ahora sería llevada a nuevas alturas. Y la promesa de la descendencia numerosa se entrelazaría con un sacrificio que cambiaría para siempre el curso de su vida. Y en ese instante, mientras Abraham contemplaba las estrellas nuevamente, comprendió algo profundo. Dios no solo le había prometido ser el padre de una nación, sino que cada uno de esos descendientes, cada generación que vendría, sería un reflejo de la relación profunda y única entre él y su pueblo. Pero esa relación, tan especial y tan única, no estaba exenta de desafíos. La fe de Abraham, que había sido suficiente para caminar hacia lo desconocido, ahora debía ser puesta a prueba de una manera más intensa que nunca. ¿Qué sucedería cuando Abraham y Sara, que ya estaban en una edad avanzada, finalmente recibieran lo que parecía imposible? ¿Cómo reaccionaría Abraham ante la última y más grande prueba de su vida? La promesa de Dios seguía viva, pero ahora la historia tomaba un giro que cambiaría todo lo que Abraham había conocido sobre la fe, el sacrificio y la obediencia. El pacto de Dios con Abraham había sido renovado, pero la prueba estaba por llegar.
¿Qué pediría Dios de Abraham, el hombre cuya fe había sido probada una y otra vez? La promesa de la descendencia numerosa era una realidad más palpable, pero la nueva etapa del viaje de Abraham traía consigo un sacrificio que pondría todo a prueba. El futuro estaba más cerca, pero también lleno de nuevas pruebas y misterios. ¿Cómo terminaría esta historia? Solo el tiempo y la obediencia de Abraham revelarían la respuesta. El nacimiento de Isaac, el milagro de la promesa cumplida. La vida de Abraham y Sara había sido una montaña rusa de emociones, expectativas y pruebas. Habían caminado juntos, paso a paso, por el desierto de la incertidumbre, luchando contra la desesperación y las dudas. La promesa de Dios había sido clara, pero su cumplimiento había tardado demasiado tiempo y el peso de los años pasaba factura a sus cuerpos y corazones. Y sin embargo, en medio de todo esto, la esperanza no moría, aunque se desvanecía, como la luz tenue al final de un largo túnel. Sara, que ya había pasado su tiempo de fertilidad, se encontraba en la etapa más avanzada de la vida, con la sensación de que las promesas de Dios habían sido solo palabras perdidas en el viento. Los años habían sido crueles y su cuerpo, al igual que el de Abraham, había alcanzado su límite. La ciencia humana no podía explicar cómo alguien de su edad podría concebir. Sin embargo, la promesa de Dios seguía viva, esperando el momento adecuado para cobrar vida. Y aquel momento llegó de manera tan inesperada como todo lo que había precedido. En una visita de 3 misteriosos viajeros que llegaron a la tienda de Abraham, la promesa se renovó. Eran ángeles, enviados por Dios para recordar a Abraham lo que aún estaba por suceder. Uno de ellos, con una sonrisa en el rostro, le hizo a Sara una pregunta que resuena hasta los días de hoy. ¿Por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Sara, que estaba escuchando detrás de la tienda, no pudo evitar reírse en silencio. La idea de que ella, en su avanzada edad, pudiera concebir un hijo parecía ridícula. Su risa era una mezcla de incredulidad y desconcierto. Pero el ángel no dejó pasar la oportunidad de corregirla. Te aseguro que dentro de 1 año Sara tendrá un hijo. Y en ese momento, las palabras de Dios se hicieron tan concretas como el suelo que pisaban. La promesa de Isaac, un niño nacido de un milagro divino, estaba al alcance de sus manos. La concepción de Isaac no sería un acontecimiento cualquiera, sino la culminación de un pacto divino que trascendía las fronteras de lo humano. A los ojos del mundo, un bebé nacido de una mujer de 90 años sería un milagro digno de asombro, pero a los ojos de Dios era el cumplimiento de una palabra eterna. Cuando Sara quedó embarazada, la incredulidad dio paso a la maravilla. Las dudas de Abraham y Sara, que se habían acumulado durante décadas, fueron disipadas por la promesa viviente que ahora crecía dentro de ella. La mujer que había visto la esperanza desvanecerse en cada intento fallido, ahora sentía el calor de la vida crecer dentro de ella, como una semilla que brota de la tierra fértil tras años de espera. Y cuando al fin llegó el momento de dar a luz, la ciudad de Hebrón se llenó de una alegría inexplicable, una alegría que provenía directamente del corazón de Dios. Isaac nació, y con él el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido. Pero, a pesar de este milagro que llenaba el corazón de Abraham y Sara de una inmensa gratitud, también había algo más que flotaba en el aire, una nueva prueba que Abraham debía enfrentar. Porque el nacimiento de Isaac, aunque maravilloso, no era el final de la historia. No era el cierre de un ciclo, sino el inicio de otro, mucho más grande y desafiante. Un ciclo en el que la fe de Abraham sería probada una vez más, pero de una forma que nunca habría imaginado. El niño que había nacido de la risa,
del asombro, de lo imposible, ahora sería el centro de una nueva revelación, una que marcaría la relación de Abraham con Dios de una manera indescriptible. Mientras Abraham miraba a su hijo con ojos llenos de amor, no podía evitar sentir que, aunque este milagro fuera un regalo, también era una espada suspendida sobre su cabeza. Una espada que en algún momento no muy lejano, lo desafiaría a entender el verdadero significado de la obediencia y el sacrificio. Isaac era la promesa cumplida, sí. Pero, ¿cuál era el propósito de Dios con esta promesa, que parecía perfecta y completa? El niño recién nacido no solo era el cumplimiento de una espera, sino también el símbolo de algo mucho más profundo, algo que se desvelaría con el paso de los años. El milagro de Isaac, un bebé nacido en la vejez de Sara, estaba marcado por la alegría y la asombrosa realidad de que, para Dios, no hay imposibles. Pero ese milagro, aunque precioso y esperado, abriría la puerta a una prueba tan grande que pondría a Abraham frente a la paradoja de la fe y el sacrificio. Estaba dispuesto a entregar lo que más amaba, lo que parecía ser la culminación de todas sus promesas. El viaje de Abraham no había terminado, y el desafío estaba apenas por comenzar: el sacrificio de Isaac, la prueba definitiva de la fe. El viento soplaba con calma esa mañana, pero en el corazón de Abraham un huracán de emociones lo atormentaba. Isaac, su hijo tan deseado, tan esperado, aquel milagro que había transformado la vida de ambos, ahora se encontraba frente a él, creciendo bajo su mirada protectora. Aquel niño, cuya risa aún resonaba en la casa, que parecía la manifestación viva de la promesa de Dios, pronto sería la clave de una prueba que desbordaría todos los límites de lo comprensible. Porque como un destino oscuro y sombrío que acecha en el horizonte, Dios habló nuevamente a Abraham, y sus palabras fueron un desafío tan grande como cualquier cosa que él hubiera enfrentado en toda su vida. «Abraham», dijo la voz de Dios, tan clara como el sol que comenzaba a ascender en el cielo. «Toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo ofrecerás en sacrificio sobre uno de los montes que yo te indicaré». El silencio de esas palabras cayó como una piedra en el alma de Abraham. Su corazón, que había latido con fuerza por la esperanza de un futuro lleno de generaciones, ahora latía con terror, con una incertidumbre que lo paralizó. Sacrificar a Isaac. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría tomar lo más precioso de su vida y entregarlo a Dios de esa manera? No era una solicitud cualquiera. Era una exigencia que despojaba a Abraham de su humanidad, de sus propios sentimientos y deseos. Era una orden que solo podría obedecer si su fe fuera más grande que cualquier duda, que cualquier miedo. Durante días, la mente de Abraham se debatió entre lo que entendía como justo y lo que parecía absurdo. ¿Cómo podría el mismo Dios, que le había prometido una descendencia tan grande como las estrellas, pedirle que sacrificara al hijo que representaba esa promesa? La paradoja era insoportable. Si Isaac moría, ¿cómo se cumplirían las promesas? Si él ofrecía a su hijo, ¿cómo podría haber un futuro para su linaje? Abraham, aunque lleno de confusión y dolor, no encontraba una respuesta en sus propios pensamientos. Sin embargo, algo más profundo se agitaba dentro de él. Una fe que, aunque no comprendiera todo, sabía que Dios tenía un plan. La voz que le había hablado tantas veces, la que lo había guiado a lo largo de su vida, no podía ser errónea. Así, con una determinación dolorosa, Abraham se levantó al amanecer, tomó a su hijo y se preparó para el viaje hacia el monte Moriah. Isaac, ajeno a lo que realmente iba a suceder, caminaba a su lado, con una confianza en su padre que reflejaba la pureza de un niño. A medida que subían por las montañas,
Isaac miraba las herramientas de sacrificio, la leña, el fuego, el cuchillo, y con una curiosidad natural preguntó: «Padre, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». La pregunta perforó el corazón de Abraham. Con voz temblorosa, pero llena de fe, le respondió: «Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío». Y aunque esas palabras le dolían profundamente, en ellas había un susurro de esperanza, una oración no dicha que depositaba su confianza en un futuro que él mismo no alcanzaba a comprender. La subida al monte Moria fue larga y pesada. Los pasos de Abraham no solo reflejaban el esfuerzo físico del viaje, sino el peso de una obediencia que lo estaba desgarrando por dentro. Cada paso hacia la cima era un paso más cerca de la entrega final, de la decisión que marcaría el curso de su vida y el destino de su hijo. Y en su corazón, una guerra interna se libraba. El amor por su hijo, su única alegría en tantos años, luchaba contra la obediencia a un mandato divino que no podía entender, pero al que sabía que debía someterse. Finalmente, llegaron al lugar indicado por Dios. Allí, Abraham construyó un altar, dispuesto a hacer lo que le había sido ordenado. Isaac, sin saber la magnitud de lo que estaba por suceder, se preparaba para el sacrificio. Con el corazón roto, Abraham ató a su hijo y lo colocó sobre la leña, preparándose para dar el golpe definitivo, el sacrificio que parecía impensable, pero necesario. En ese momento, cuando la mano de Abraham estaba levantada, lista para cumplir el mandato de Dios, algo extraordinario ocurrió. Un ángel del Señor gritó desde los cielos: «Abraham, Abraham», y con una voz llena de urgencia ordenó: «No hagas nada contra el niño, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Abraham, con el corazón palpitante, bajó la mano, y al mirar a su alrededor, vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto cercano. Dios había proveído, como siempre lo hacía, un sacrificio en lugar de Isaac. La prueba de Abraham había sido inmensa, y aunque el sacrificio fue detenido en el último momento, la lección que él había aprendido no se iría tan fácilmente. Su fe, puesta al límite, había sido afirmada. Pero ¿qué significaba realmente esta prueba? ¿Qué revelaba sobre la relación entre Dios y Abraham? Y la fe de este hombre que a lo largo de los años había llegado a comprender que la obediencia a Dios no siempre es lógica, pero siempre es esencial. La historia de Isaac no terminaba ahí, y la historia de Abraham tampoco. La promesa de Dios había sido confirmada, pero ¿cómo se vería esa promesa en los próximos años? ¿Cómo influiría este sacrificio en el futuro de la descendencia de Abraham? ¿Qué nuevos caminos abriría? Los ecos de este sacrificio seguirían resonando, no solo en la vida de Abraham, sino en la historia misma de la humanidad. La bendición de las naciones, el legado de Abraham. El tiempo había pasado, y con él muchas sombras y luces en el camino de Abraham. La fidelidad de este hombre que, a pesar de las pruebas extremas, había mantenido su fe intacta, ahora comenzaba a dar frutos que trascenderían generaciones. Había enfrentado la duda, la incomprensión y hasta los sacrificios más desgarradores, pero en cada paso Dios había estado presente, guiando sus decisiones y fortaleciendo su alma. Abraham, el padre de la fe, ahora veía cómo las promesas, dadas en su juventud, comenzaban a florecer, como semillas plantadas en un terreno árido, pero que al fin estaban brotando con la fuerza de un árbol que echaba raíces profundas. Pero la bendición que Dios había derramado sobre Abraham no se limitaba a su vida. El legado de Abraham no era solo de él, sino que sería transmitido a su hijo Isaac, y de Isaac a generaciones que aún no existían. En su vejez,
Cuando su cuerpo ya había pasado la marca de la decadencia humana, Abraham fue testigo de algo grandioso: la promesa de que, a través de él, todas las naciones del mundo serían bendecidas. Dios había hablado claro en muchos momentos a lo largo de la vida de Abraham, pero fue en sus últimos días, cuando su vida parecía casi llegar a su fin, cuando la promesa de las naciones cobró una fuerza aún mayor. A medida que las canas de Abraham se volvían más notorias y su paso más lento, su fe seguía intacta, porque él sabía que algo mucho más grande que su existencia estaba por cumplirse. El pacto que había comenzado en la tienda de su casa, bajo las estrellas de la noche, ahora se expandía hacia horizontes que Abraham jamás imaginó. Isaac, su hijo amado, se convertía en el heredero de un legado que no solo significaba una nación, sino un pueblo elegido, bendecido por Dios para ser luz en medio de la oscuridad del mundo. El relato de Abraham, desde sus primeros días de obediencia hasta los momentos finales de su vida, no era solo una historia de un hombre, sino la historia del principio de un pueblo que pasaría por momentos de gloria y desolación, de esperanza y desilusión, pero que, en todo su caminar, estaría marcado por una bendición eterna: la presencia de Dios. Abraham sabía que su vida había sido parte de un plan divino mucho mayor. Él, que había sido llamado de su tierra natal, que había cruzado desiertos y enfrentado incertidumbres, ahora se encontraba al final de su viaje. Pero ese viaje no era un final, sino una transición, el paso de un hombre que había dejado un legado incorruptible. A través de Isaac, el cual sería el padre de Jacob, y Jacob, quien más tarde sería conocido como Israel, nacería una nación que llevaría consigo la promesa de ser el pueblo elegido de Dios. La descendencia de Abraham, por medio de Isaac, marcaría el camino hacia algo que ni él ni los suyos podrían comprender del todo, pero que sería un testimonio para todas las generaciones. Sin embargo, Abraham no solo había recibido promesas para su descendencia, sino que también había sido testigo de un milagro que iría más allá de su propia familia. Mientras los años avanzaban y la vida de Abraham llegaba a su final, él entendía que las bendiciones de Dios no solo se limitaban a la procreación de su linaje, sino que tendrían un impacto mucho más profundo. Las naciones serían tocadas, transformadas y guiadas por la promesa de que en Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. La palabra de Dios sobre Abraham no era solo una bendición de tierra o descendencia, era una bendición que abarcaba todo el mundo. Las naciones, que hasta entonces vivían en la oscuridad de sus propios dioses y creencias, recibirían la luz a través de lo que Abraham había hecho en obediencia a Dios. La historia de Abraham, marcada por momentos de sacrificio y fe, ahora se extendía hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas que ni siquiera él alcanzaría a ver en su totalidad. Y en su lecho de muerte, rodeado por los suyos, Abraham cerró los ojos con una paz inexplicable, sabiendo que el legado que había dejado atrás no solo vivía en los recuerdos de su familia, sino que tocaba las fibras más profundas del futuro. Aunque su vida terrenal llegaba a su fin, su historia y la historia de su descendencia seguirían dando frutos por generaciones. El legado de Abraham había quedado establecido, y aunque los momentos finales de su vida parecían tranquilos y cerrados, el futuro de su familia, de su pueblo, estaba lleno de promesas aún por cumplir. La historia de Isaac, su hijo, era solo un capítulo dentro de una narrativa que se expandiría a lo largo de los siglos, transformando a las naciones y dejando una huella que sería imposible borrar. Pero, ¿cómo se desarrollaría esa bendición para las generaciones venideras?
cómo se manifestaría la verdadera extensión de las promesas que Abraham había recibido. El viaje de Abraham, al igual que el de su pueblo, no había terminado. Había una historia que continuaba, una historia que solo el tiempo revelaría en su totalidad. La muerte de Abraham, el cierre de un ciclo y el inicio de otro. El sol se estaba poniendo en el horizonte cuando Abraham, el hombre que había sido llamado por Dios para caminar por la fe, cerró los ojos por última vez. Un suspiro profundo, casi como si el mismo aire hubiera sentido el peso de su vida, se escapó de su pecho. La vida de este hombre, marcada por promesas, sacrificios y victorias invisibles, llegaba a su fin. Pero mientras su cuerpo descansaba, algo más permanecía en el aire, algo que no podía ser tocado ni comprendido por los ojos humanos. El legado de Abraham, el padre de las naciones, ya estaba sembrado en la tierra, y ese legado continuaría en generaciones futuras, más allá de su propio entendimiento. Isaac, su hijo, aquel niño prometido por Dios, estaba a su lado como una sombra fiel. A lo largo de los años, Isaac había visto a su padre caminar con Dios, tropezar, caer, pero siempre levantarse, siempre creyendo que las promesas dadas serían cumplidas. Y ahora, al estar junto a su padre moribundo, Isaac comprendía que el viaje de Abraham había terminado, pero el suyo y el de su descendencia apenas comenzaba. La casa de Abraham estaba tranquila, pero un silencio profundo envolvía todo lo que le rodeaba. Los sirvientes, los amigos, los que habían sido testigos del paso del tiempo junto a él, sabían que su vida había sido una de obediencia radical, de fe inquebrantable. Pero ese silencio también estaba impregnado de una reverencia solemne, como si la presencia de Dios mismo se hubiera retirado para dar paso a algo más grande. Los cielos parecían guardar un respeto profundo por el hombre que, a pesar de las pruebas y desafíos, había sido el instrumento por el cual las promesas de Dios se habían lanzado al futuro, abrazando a las generaciones venideras. Aquel día, cuando Abraham murió, no solo se apagaba una vida, sino que también se cerraba un capítulo en la historia divina. La espera había llegado a su fin. El pacto con Dios había sido renovado, repetido y afirmado una vez más a lo largo de los años. Y ahora, a través de Isaac, esa promesa se multiplicaba en las generaciones que seguirían. No era solo un hijo que pasaba a ser el heredero de las bendiciones de Abraham, sino que era una nación entera que surgiría de ese linaje, una nación que, en su fragilidad humana, seguiría luchando, creciendo y sosteniendo las promesas que Abraham había hecho realidad con su obediencia. Pero lo que también estaba claro era que el cierre de este ciclo traía consigo una transición que, como todo cambio, estaba cargada de incertidumbre. Isaac, el hijo que había sido testigo de la fe de su padre, ahora tendría que ser el portador de esa fe, el heredero de un legado que ni él ni su padre podían comprender en su totalidad. No se trataba solo de ser el padre de una nación, sino de ser el punto de conexión entre lo que Abraham había comenzado y lo que vendría a través de su linaje. En ese momento de la muerte de Abraham, algo curioso sucedió. Isaac, con una mezcla de tristeza y fortaleza, se levantó y comenzó a preparar el cuerpo de su padre para el sepulcro. En su corazón, una realidad se abría paso. El peso de ser el siguiente en la línea de bendición ya no era solo una promesa, era una responsabilidad tangible. Y mientras se preparaba para llevar a cabo los ritos de entierro, Abraham no era simplemente un hombre que había vivido una vida ejemplar, sino que era el hombre que había hecho posible la historia de un pueblo que sería testigo de los milagros de Dios, que vería los cielos abrirse y cerrar por generaciones.
Los hijos de Abraham, tanto de Sara como de Agar, estaban reunidos para honrarlo, y todos entendían que algo se cerraba, pero algo más se abría. El futuro ya no podía ser igual. Las promesas que Abraham había recibido de Dios, la bendición que él había proclamado sobre su descendencia, serían ahora la brújula que guiaría a los hijos de Isaac y, en el futuro, a las tribus de Israel. La muerte de Abraham, aunque marcada por la paz de una vida bien vivida, era también el inicio de una nueva etapa. Las semillas plantadas por él a lo largo de los años empezarían a germinar en la siguiente generación. Una generación que, sin la presencia física de Abraham, tendría que continuar la misión que él había abrazado con tanta pasión. Isaac sería el heredero de las promesas, pero ¿cómo cumpliría ese llamado? ¿Cómo llevaría adelante un legado tan grande, lleno de retos, de desafíos, de victorias y derrotas? El futuro estaba por escribirse, pero aún quedaba por enfrentar el peso de lo que Abraham había iniciado. ¿Qué nuevos caminos surgirían de su descendencia y cómo responderían a las promesas dadas por Dios? Isaac, el hijo de la promesa, estaba frente a un nuevo horizonte, listo para llevar el legado de su padre y con él la esperanza de muchas generaciones por venir. La continuación del pacto, la promesa renovada en Isaac. El viento susurraba entre las hojas secas del campo de Canaán, cuando Isaac, hijo de la promesa, se vio frente a una realidad que había heredado por derecho, pero que aún no comprendía completamente. Abraham, su padre, el hombre que había creído en lo imposible, había cerrado sus ojos al mundo, pero su espíritu seguía vivo en cada rincón de la tierra que había tocado. El sol que caía sobre la vasta llanura de Canaán no solo iluminaba el rostro de Isaac, sino que también bañaba la promesa divina que, desde generaciones atrás, había comenzado a tomar forma en su vida. Pero ahora, con la muerte de su padre, algo se transformaba en su interior. Isaac, que había sido testigo del amor profundo de Abraham hacia Dios y de su obediencia inquebrantable, no podía evitar sentirse abrumado por la carga de lo que se esperaba de él. La promesa que Dios le había dado a su padre, esa que hablaba de un pueblo numeroso, de una nación que sería luz para todas las naciones, no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Isaac no era solo el hijo de Abraham, él era el próximo eslabón en una cadena divina que atravesaba los siglos, que se extendía más allá de su comprensión, que trascendía la simple existencia humana. La fe de su padre había sido probada de muchas maneras, y ahora la suya lo sería también. ¿Estaba él dispuesto a caminar por el mismo sendero que Abraham había recorrido, enfrentándose a las mismas dudas, las mismas dificultades, las mismas pruebas? En ese instante, mientras Isaac se encontraba ante la tumba de su padre, una presencia se hizo notar. No era visible, pero sí palpable. Era la voz de Dios, la misma voz que había llamado a Abraham años atrás, la que había transformado a un hombre común en el padre de una nación. Ahora esa misma voz se dirigía a Isaac, pero con una sensación de proximidad aún mayor, como si estuviera respirando sobre su hombro, susurrándole al oído. «Yo soy el Dios de tu padre Abraham», resonó la voz divina, y las palabras parecieron atravesar el aire como un eco lejano, pero claro, potente. «Te bendeciré a ti y haré multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo. La tierra que has visto te la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Las palabras de Dios retumbaron en su pecho y en su mente se formaron imágenes de lo que significaba ser el portador de tan grandiosa promesa. Isaac miró a su alrededor, sintiendo la vastedad de la tierra que le había sido dada, una tierra que su padre había recorrido con fe y esperanza, una tierra que ahora le correspondía a él.
Pero más allá de la herencia material, estaba la herencia espiritual, el llamado de ser el iniciador de una nación que cambiaría el curso de la historia. Isaac, al igual que su padre, no estaba solo en su fe. La voz de Dios le ofrecía consuelo y a la vez le imponía la responsabilidad de seguir el camino que Abraham había trazado. Estaba preparado para ser el líder de este pueblo elegido, para guiar a la descendencia de Abraham hacia la realización de las promesas que se habían hecho. La respuesta a esa pregunta parecía no estar clara, y sin embargo, había algo en su interior que le decía que debía continuar, que no podía desviarse del camino, que la bendición estaba ahí, esperando ser abrazada por completo. La promesa de Dios a Isaac era una renovación de lo que se le había prometido a Abraham, pero también una expansión, un próximo paso en el cumplimiento de un propósito eterno. Isaac no solo era el receptor de una promesa, sino el puente entre el pasado y el futuro, entre las luchas de su padre y los desafíos que él mismo enfrentaría. La historia de Abraham y la fe de su hijo estaban entrelazadas de una manera tan profunda que solo el paso del tiempo revelaría cómo se cumpliría todo lo que se había hablado. La voz de Dios no solo renovaba el pacto, sino que lo profundizaba, lo hacía más grande, más vasto. Y con esas palabras, Isaac comprendió algo fundamental. Él era el siguiente en la línea de la historia de la salvación. El futuro no dependía solo de él, pero sí de su disposición para seguir el llamado de Dios, para caminar en obediencia y fe. Isaac, con el corazón acelerado por la magnitud de lo que acababa de escuchar, se levantó con una nueva determinación. La vida, con todas sus dificultades y complejidades, se abría ante él, pero ya no era la vida de un hombre que solo había heredado el legado de su padre, sino la vida de un líder que tenía que tomar las riendas de un destino que solo podía ser comprendido a través de la fe. La promesa de Dios no era solo para él, sino para sus hijos y para los hijos de sus hijos, hasta las generaciones venideras. Así comenzó la historia de Isaac, la historia de un hombre que, como su padre, sería probado, pero que también vería la mano de Dios en cada paso que diera. La descendencia que él engendraría sería la heredera de un pacto divino, un pacto que no solo cambiaría su vida, sino la vida de toda la humanidad. Isaac, ahora portador de un legado que era tan vasto como el propio desierto, se encontraba en el umbral de una nueva etapa. La promesa de las naciones seguía viva, pero ¿cómo sería cumplida? ¿Qué desafíos tendría que enfrentar en su propia vida para que las bendiciones de Dios alcanzaran a las generaciones venideras? La historia de Isaac apenas comenzaba y el camino por recorrer estaría marcado por las huellas de fe y obediencia de su padre, pero también por las propias decisiones que él tomaría. El futuro de las naciones estaba en sus manos, y las decisiones que tomara no solo impactarían a su familia, sino al mundo entero. La promesa cumplida. Un legado de fe y esperanza. Pasaron los años, y los descendientes de Abraham, a través de Isaac y más allá, comenzaron a multiplicarse y expandirse por la tierra. Lo que comenzó como una promesa dada a un hombre sin hijos bajo las estrellas de un antiguo desierto, se convirtió en una nación, y a través de esa nación, el mundo llegaría a conocer el poder y el amor de Dios de maneras inimaginables en ese momento. La fe de Abraham, que parecía ser un viaje individual, en realidad siempre había sido parte de un plan mayor, un plan que se extendía más allá de una sola vida, más allá de una sola generación, y que alcanzaba el corazón mismo de la humanidad. Isaac, el hijo de Abraham, había llevado la antorcha de la fe con dedicación, aunque no sin sus propios desafíos. Al igual que su padre, enfrentó momentos de duda, momentos en los que el peso de la promesa
parecía demasiado grande para soportar. Y sin embargo, una y otra vez, vio la fidelidad de Dios. Las promesas que se le habían dado a él, a su padre, no solo se cumplieron de maneras que él pudo ver, sino que también cumplían los propósitos de Dios en una escala mucho más amplia de lo que jamás imaginó. De Isaac vino Jacob, y de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Ellos lucharían, crecerían y a veces se desviarían del camino trazado ante ellos, pero las promesas de Dios permanecieron inquebrantables. Dios le había prometido a Abraham que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas, que a través de ellos todas las familias de la tierra serían bendecidas y la palabra de Dios permanecería para siempre. Esa promesa, aunque pasó por muchas manos, nunca se perdió. En medio de los desafíos, la confusión y los momentos de fracaso, la historia de Abraham, Isaac y sus descendientes nos enseña algo profundamente importante. La fe no siempre significa conocer el final desde el principio. La fe significa dar un paso adelante cuando no puedes ver el camino, creer en las promesas incluso cuando el camino es incierto. Abraham no sabía cómo Dios haría que sus descendientes fueran tan numerosos como las estrellas, pero confió. Isaac no siempre entendió la magnitud del pacto, pero lo abrazó, y a través de su fe Dios obró, no solo en sus vidas, sino también a través de las vidas de muchos otros. Esta historia nos recuerda que todos tenemos un papel que desempeñar en una historia mucho más grande que nosotros mismos. Así como la obediencia de Abraham, la confianza de Isaac y la nación que lo siguió fueron parte de un tapiz divino, también nuestras vidas están intrínsecamente tejidas en la narrativa más grande de esperanza y redención. Ningún acto de fe es en vano. Cuando confiamos en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos verlas claramente, estamos construyendo un legado que resonará a través de las generaciones. Así que, cuando la vida parezca incierta o cuando las promesas se sientan distantes, recuerda esto: eres parte de una historia más grande. Al igual que Abraham, es posible que no veas el panorama completo, pero eso no significa que la obra de Dios haya terminado. Así como Él cumplió sus promesas a Abraham, Isaac y todos sus descendientes, también cumplirá sus promesas para ti en su tiempo perfecto. Nunca dejes de creer, nunca dejes de confiar. El camino puede no ser siempre fácil, pero el Dios que te llamó por tu nombre nunca ha titubeado. Así como el sol se puso al final del viaje de Abraham y la antorcha pasó a Isaac, también la luz de las promesas de Dios continuará guiándonos, generación tras generación. El legado de fe que comenzó con Abraham sigue vivo hoy, a través de ti, de mí, de todos nosotros. Al reflexionar sobre el viaje de Abraham e Isaac, nos recordamos la belleza de caminar en fe, incluso cuando el camino no está claro, y el poder de confiar en una promesa que es más grande que nosotros mismos. Tu historia todavía se está escribiendo y lo mejor está por venir. Esta conclusión nos recuerda que incluso en la incertidumbre siempre hay esperanza y que las promesas de Dios son fieles a través del tiempo y las generaciones. Al igual que Abraham, que tuvo el coraje de dar un paso de fe, nosotros también podemos aferrarnos a la creencia de que nuestro viaje, aunque a veces difícil, tiene un propósito. Y en ese propósito, nunca estamos solos.